Y el día de hoy he titulado al tema de hoy es Durmiendo con el enemigo. Así se llama, durmiendo con el enemigo. Cuando te deslizas y no te das cuenta. Cuando te deslizas y no te das cuenta. Y capítulo 27 es una historia muy interesante y casi creo que poco conocida. Porque conocemos los grandes relatos de David, las grandes derrotas de David, errores de David, pecados de David y también las grandes victorias de David. Ya hemos hablado algunas de ellas y seguiremos hablando más adelante. Pero la realidad es que David es un ejemplo en muchas áreas de cómo debemos de actuar. Yo creo que si tú has estado escuchando conmigo, estudiando varios miércoles, la realidad es que ha habido momentos donde tú ves a un David que te apasiona, te dan ganas de imitarlo, de dices de verdad, wow, este cuate, de verdad que qué corazón tenía para Dios y para su integridad y para su vida. Pero David es un ser humano como tú y como yo, ¿verdad? Él no es perfecto, tuvo errores y qué bueno que esos errores están escritos en la palabra, porque precisamente dice el apóstol Pablo que todo esto fue escrito para nuestra enseñanza, para que tú y yo no cometamos los mismos errores, ¿no? O sea, no es para que digas, pues si él los tuvo, entonces yo también. No, más bien es para aprender. Y vamos a ver cómo una mala decisión que David cometió entonces lo llevó a deslizarse. Y cuando tomas una mala decisión en la vida, el único camino para corregir esa mala decisión es arrepintiéndote. Eso quiero empezar diciendo, ¿verdad? Cuando tomas una mala decisión en tu vida, el único camino para corregir es arrepintiéndote. Y arrepintiéndote, literalmente, ¿qué es? Cambiar de dirección. ¿Me explico? O sea, arrepentimiento no es remordimiento. Ay, sí me equivoqué, la verdad, sí creo que estuvo mal, pero sigues en el mismo camino. O sea, eso no va a cambiar nada. Porque alguna vez yo decía, y me gusta este pensamiento que en alguna ocasión yo escuché, pero me gusta repetirlo, ¿verdad? Porque una mala decisión te lleva a una mala posición. Y una mala posición te lleva a otra mala decisión. Y entonces es un círculo descendente. Malas decisiones te llevan a malas posiciones. Y malas posiciones, o sea, estás mal parado. Y cuando estás mal parado, entonces vuelves a tomar otra mala decisión. Y esa mala decisión te lleva a otra mala posición. Y esa mala posición te lleva, y ahí vas para abajo. Entonces el único camino para cambiar una mala decisión es el arrepentimiento. El arrepentimiento es cambiar de dirección. Entonces, ¿qué vamos a aprender aquí? Una mala decisión. Ahora, recordemos que David, hasta lo que vamos aquí en el capítulo 27, ha sido perseguido por Saúl. Desde que tuvo la gran y gloriosa victoria sobre Goliat, ¿verdad? Cuando él fue reconocido, empezó a tener un odio, ¿verdad? Saúl hacia David y querer matar a David, ¿no? David huía, David se escondía. Hemos estudiado cómo estaba escondiéndose en las cuevas, en los montes, en el desierto. Por poco lo mata varias veces Saúl con el ejército. En 2 ocasiones David le perdona la vida a Saúl. Estuvo a punto de matarlo, ¿verdad? Tuvo todo, pero no lo hace porque honra la investidura que tiene Saúl, ¿verdad? Le llama el ungido de Jehová. Entonces David seguramente después tiene remordimiento, ¿por qué no lo hice? Y quiero decirte que aproximadamente 12 años Saúl persiguió a David. 12 años. Esto es muy relevante porque a veces sucede que cuando tú no tienes una respuesta de Dios en tu vida, te cansas. Y yo creo que David estaba esperando una respuesta de Dios. Yo creo que David estaba esperando que Dios lo libertara. De hecho, muchos de sus salmos o de algunos de los salmos que él escribió, muchos han dicho que fueron escritos en el contexto de la persecución.
Y sus salmos hablan de esperanza, sus salmos hablan de que Dios lo va a hacer. Dios, en ti confío, ¿verdad? Aunque un ejército acampe en contra de mí, no temeré, yo estaré confiado. Todo eso es la vida de David. Él está esperando un milagro de parte de Dios, pero pasó un mes, pasó un año, pasaron 2 años, pasaron 5 años, pasaron 10 años y David no ve la respuesta. Y David está cansado, David está en un momento donde yo pienso, ¿verdad? Las situaciones a veces te cansan. Estás orando por alguna situación, estás esperando la persona que Dios te va a dar. Y me ha tocado ver, ¿verdad? A veces hombres y mujeres que dicen, yo estoy esperando en Dios, pero ya pasaron años. Y dices, no, ya mejor con cualquiera. Tomas una mala decisión. ¿Por qué? Porque te cansas. Estás esperando que Dios haga algo en tu negocio, en tu trabajo, y de repente alguien te llega y te dice, mira, yo te tengo un buen negocio y aquí, mira, pero nada más que no digas nada, vas a ganar bien, te va a ir bien. Te cansas y dices, pues, Señor, he esperado 10 años, he orado, no me respondes, y acá tengo una oportunidad, claro, una mala oportunidad, donde a lo mejor hay tranza, donde a lo mejor hay que evadir impuestos, hacer cosas incorrectas, y dices, pues lo voy a hacer. A veces la vida como cristianos actuamos así. O sea, estamos esperando que Dios lo haga, pero cuando no viene esa respuesta te cansa. Entonces tenemos que entender que ha pasado mucho tiempo. Y entonces el peor peligro es cuando tú no solamente no ves la respuesta, sino tomas decisiones sin consultar a Dios. Ahora vamos a entrar en el tema, ¿verdad? Entonces capítulo 27, 1 Samuel, dijo luego David en su corazón, y ahí ya empezamos mal. Dijo luego David, ¿en qué? En su corazón. El peor lugar para consultar una decisión es preguntándole a tu corazón. Es el peor lugar. ¿Qué dice Jeremías 17:9? A ver, aquellos que tienen de memoria la escritura. Engañoso es el corazón más que toda yo estaba leyendo y hoy como que fue una nueva revelación. Dice, el que engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Dije, ay, y perverso. Tu corazón es engañoso y perverso. No solo es engañoso, es perverso. O sea, el peor lugar ni siquiera es tu compadre. Si tu compadre es malo, mal consejero, peor consejero es tu corazón. Peor consejero, porque tu corazón es engañoso. Tu corazón es perverso. Tu corazón te va a decir, no pasa nada. O sea, entiende. La verdad es que pues estás solito. La verdad es que ya ha sido mucho tiempo. La verdad es que Dios no ha respondido. Y ese diálogo interno en tu corazón, el peor consejero es. ¿Y qué dice que David? Dijo David en su corazón. O sea, la Biblia nos revela, qué interesante, ¿verdad? Cómo el escritor de Samuel, del libro de Samuel, nos está mostrando, yo sé que es el Espíritu Santo, los pensamientos de David, lo que está pensando en su corazón. No lo está platicando con nadie, él está pensando en su corazón. ¿Y qué está pensando? Al fin seré muerto algún día por la mano de Saúl. Fíjate qué grueso. Nada, por tanto, me será mejor que fugarme a la tierra de los filisteos para que Saúl no se ocupe de mí y no me ande buscando más por todo el territorio de Israel, y así escaparé de su mano. Eso es lo que pensó David en su corazón. Y como el corazón es engañoso y como el corazón es perverso, entonces su diálogo interno fue ese. Qué interesante, ese fue el diálogo de David. La verdad es que ya estoy cansado. Y la verdad es que en cualquier rato Saúl me agarra y me mata. Ahora, yo te pregunto, ¿Dios no lo había guardado por 12 años, 10 años, 12 años? ¿No había visto la mano de Dios? ¿No había visto el cuidado de Dios? De hecho, hemos leído pasajes donde dice, y Dios lo guardaba. Pero tu corazón es engañoso. Y tu corazón te empieza a decir, no, pues. Entonces tú empiezas a argumentar acá en tu corazón. Entonces el peor lugar es tu corazón, donde tú puedes pedir consejo. Nunca pidas consejo al corazón. Entonces, fíjate cómo entonces dice, pues entonces yo finalmente será mejor que me vaya a la tierra de los filisteos. Entonces David toma
una mala decisión, porque él mismo argumenta, él mismo dice, pues no, yo creo que Saúl me va a matar, entonces me voy a ir a la tierra de los filisteos. Ahora repite conmigo, filisteos. O sea, quiero que podamos por un momento pensar quiénes eran los filisteos. O sea, los filisteos, o sea, solo entre paréntesis, ¿verdad? Eran y han sido y fueron a lo largo de la historia los peores enemigos de Israel. Los filisteos. Pues Goliat era filisteo. Filisteo, cuando tú hablas de filisteo, hablas de la nación enemiga, la nación traicionera, la nación que es totalmente mundana, adoradora de Baales, de ídolos. O sea, filisteos, ¿no? Hasta luego uno a veces se predica, ¿no? Y dice los filisteos, ¿no? Como hablando del mundo, ¿no? El mundo, los filisteos, los que no conocen a Dios. Ya se va a casar con un filisteo, ¿no? Dicen. Ya se casó con una filistea, ¿no? O sea, porque el filisteo en la Biblia denota aquel que no tiene temor de Dios. Entonces David toma una decisión, una mala decisión y una decisión consultada por su corazón. Y su corazón es el peor lugar donde tú puedes consultar. Entonces vemos que él, no solamente él toma una decisión, sino que hemos hablado de esto. Cuando tomas malas decisiones, no son tus malas decisiones. Olvídate de la idea de que es mi decisión y yo hago lo que quiero. No. Cuando tú tomas decisiones, involucras gente que está alrededor tuyo. Nunca tomas una decisión solo. Hay gente alrededor tuya que se involucra o que vas a involucrar y que vas a llevar a la ruina a veces, o al dolor o al sufrimiento. ¿Qué hizo David? Se levantó pues David y con los 600 hombres que tenía consigo se pasó a Aquis, hijo de Maoc, rey de Gat. Y moró David con Aquis en Gad, él y sus hombres, cada uno con su familia. David con sus 2 mujeres, Ahinoam, jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel. Entonces David no solo toma una decisión, sino se lleva a todo su ejército. Bueno, en ese tiempo sus 600 valientes, ¿verdad?, que tenía, a sus esposas, a sus hijos, toda su familia, todos los que confiaban en él, todos los que estaban con él, todos los que apoyaban las decisiones de David. Ahora, una mala decisión no siempre te va a salir mal. Repite conmigo, una mala decisión no siempre me va a salir mal. A veces va a parecer que todo es favorable. Y tú dices, ay, qué buena, mira lo que mira. Y vino Saúl la nueva de que David había huido a Gad y no lo buscó más. ¡Wow! Entonces sí es de Dios. Pastor, si es de Dios esa persona que aunque no conoce a Dios, es de Dios porque me dijo que me va a dejar ir a la iglesia. Si es de Dios. Número 2. Y David dijo a Aquis: si he hallado gracia ante tus ojos. O sea, David está pidiendo gracia al rey de Aquis, ¿verdad? A Aquis, al rey de Gat. Séame dado lugar en alguna de las aldeas para que habite allí, pues ¿por qué ha de morar tu siervo contigo en la ciudad real? Y Aquis le dio aquel día a Siclag, por lo cual Siclag vino a ser de los reyes de Judá hasta hoy. Fíjate, o sea, David pide gracia y entonces momentáneamente no solamente Saúl lo deja de buscar, otro favor, el rey lo lleva y tiene gracia a David, y entonces le dice, este rey, está bien, ve a Siclag. Y en esta zona de Siclag, ¿verdad?, que finalmente se convierte en un lugar, territorio que es un territorio de Israel, ¿verdad? Ahí habían ciudades, era una ciudad fortificada. Entonces imagínate a David llegando ahí a una ciudad fortificada donde seguramente había grandes torres, grandes murallas, ¿no? Era un lugar fortificado y su ejército, y entonces ellos dicen, ahora sí Saúl no nos va a hacer nada. Y yo digo, ¿y Dios no lo había protegido sin necesidad de ciudades fortificadas? Sin necesidad de andar pidiendo esta gracia. Porque a veces parece que todo está bien. Ahora, ¿qué es lo que está haciendo David? Ve la decisión que él está tomando. Él está entrando
con los filisteos a una ciudad filistea donde él va a morar. Y a veces cuando nosotros tomamos malas decisiones, esto representa cuando tomamos decisiones y regresamos al mundo. O hacemos cosas, Jesús dijo, ustedes están en el mundo, pero ¿qué? No son de este mundo. O sea, tú no puedes decir, no, pues es que veo la bendición de Dios, ¿no? O sea, no se dan cuenta y aquí yo veo la bendición de Dios. Y estás en un lugar donde a lo mejor tu vida o te están empujando a deshonrar a Dios. Y David parece que todo está bien. Llega ahí y dice que estuvo ahí por 1 año, 4 meses. Entonces, todo está bien, pero ve el versículo siguiente. Y fue el número de versículo 8. Y subía David con sus hombres y hacían incursiones contra los gesuritas, los gesritas y los amalecitas, porque estos habitaban de largo tiempo la tierra, desde como quien va a Sur hasta la tierra de Egipto, y asolaba a David el país y no dejaba con vida hombre ni mujer, y se llevaba las ovejas, las vacas, los asnos, los camellos y las ropas, y regresaba a Aquis. Y decía a Aquis, ¿de dónde habéis merodeado hoy? Y David decía, en el Negev de Judá, o en el Negev de Jerameel, o en el Negev de los ceneos. Ni hombre ni mujer dejaba David con vida para que viniesen a Gad, diciendo, no sea que den aviso de nosotros y digan, esto hizo David y esta fue su costumbre todo el tiempo que moró en la tierra de los filisteos. Esto que leo me causa mucho dolor porque, ¿sabes? David se convirtió en un ladrón, en un saqueador, pero también en un mentiroso. Y es que a veces cuando ya estás fuera de la voluntad de Dios, ¿verdad? Cuando estás haciendo las cosas fuera del propósito de Dios, ¿no? Y te has metido o estás durmiendo con el enemigo, estás haciendo cosas que a Dios no le agradan, entonces empiezas a justificar tus acciones. Y empiezas a ser como es el mundo. ¿Qué es lo que hacía David? Y a lo mejor David, no lo sé, a lo mejor él se inventaba en su cabeza y decía, bueno, finalmente él iba a destruir las ciudades de los amalecitas. Aquí dice, ¿verdad? Con los gerritas y los gesuritas, o sea, ciudades que Dios había dicho años atrás a Josué que los destruyeran. O sea, todas estas pequeñas naciones, o más bien poblados, lugares donde no fueron sacados por Israel cuando tomaron la tierra prometida y que ahí se quedaron y se fueron fortaleciendo y que estaban ahí y que de alguna manera Dios había dicho que los sacaran porque toda esa tierra era de ellos. Entonces David está llegando a esos lugares, está tomando territorio, pero le hace creer al rey de Aquis porque le dice, ¿tú a dónde vas? ¿A dónde vas a obtener lo que traes, no? Porque se convirtió, como te decía, en un saqueador, ¿no? O sea, todo lo que trae, los animales o lo que traes, ¿de dónde viene? Y entonces él mentirosamente les decía, no, yo voy a las regiones donde están los israelitas. Y entonces el rey de Aquis decía, bueno, entonces lo que David está haciendo es hacerse odioso contra su propio pueblo, los israelitas. Pero la manera en que David tenía que cubrir su pecado y su mentira era no dejar a nadie con vida para que de esa manera nadie lo delatara. O sea, David estaba en la rayita. De esas veces que tú dices, bueno, sí, yo estoy haciendo mal, pero que nadie se dé cuenta, que nadie lo vea. Porque si se dan cuenta, entonces, si te descubren, entonces todo el plan que tienes o todo el proyecto que tienes te va a caer. Y a veces como cristianos creemos que no pasa nada, pero no hay nada oculto que no haya de salir a la luz. Todo lo que tú haces cuando estás fuera de la voluntad de Dios, entonces puede salir a la luz. Y David estaba en esa rayita, en esa línea donde él decía, y entonces aquí le decía, ¿dónde vienes? No, pues vengo de los montes de Israel, ahí donde yo, mis propios hermanos. Y aquí decía, bueno, todo está bien. De tal manera que David asolaba el país y no dejaba con vida a hombre ni mujer y todo lo que hacía. Y entonces ve el corazón de David.
Y esta fue su costumbre todo el tiempo que moró en la tierra de los filisteos. David acepta en este caso, o más bien David le dice a Aquis esta mentira, y él está de alguna manera creyendo que todo está bien. Ahora, mira lo que dice el versículo siguiente. Y Aquis creía a David y decía: él se ha hecho abominable a su pueblo de Israel y será siempre mi siervo. O sea, a ver, David, te has convertido en un siervo del rey, de un rey filisteo. Porque cuando tú estás jugando con el pecado y en el mundo, te conviertes en siervo del pecado. Y ahora el gran David se convierte en un siervo de Aquis. Aquis sabía que él lo tenía porque le había dado favor, porque le había ayudado. Y cuando tú te asocias con el enemigo, tu comportamiento cambia. Ya no ves a un David. De hecho, en el capítulo 27, y esto aquí lo tengo en mis notas, en toda esta historia no ves a David pidiendo favor de Dios. No ves a David, ¿verdad? Claro, no ves a un David consultando a Dios, alabando a Dios. Ves a un David lejos de Dios. Ves a un David que ha entrado a un territorio que desafortunadamente no se dio cuenta y que fue poco a poco rebajando su moralidad, mentiras, haciendo cosas incorrectas. Y llega el momento donde el rey de Aquis, ¿verdad? Que era un rey filisteo, o Aquis, perdón, el rey Aquis, era un rey filisteo. Finalmente ya era como mi cuate, ¿no? Eres mi siervo. O sea, ya no eres luz, ya no eres diferente. Ya te asocias con el tranza, te asocias con el pecador, te asocias con el que está en sus cotorreos, te asocias con el que y dices: pues somos socios, somos amigos, todo está bien. Porque se te ha olvidado, ya se me fue el tiempo, porque se te ha olvidado lo que Dios tiene para ti. Qué fuerte, ¿no? Vemos a un David que se está deslizando. Por eso el tema es durmiendo con el enemigo, cuando te deslizas y no te das cuenta. Ahora, el momento de la verdad llega para David. Y el problema es que cuando estás ahí, ¿verdad? Con los filisteos, con el mundo. O sea, cuando estás participando, cuando estás haciéndote con cosas del mundo, te pareces tanto a ellos que ya no hay diferencia. Y mira lo que dice el capítulo 28. Aconteció que en aquellos días que los filisteos reunieron sus fuerzas para pelear contra Israel, porque era una lucha encarnada de toda la historia. Los filisteos querían destruir a los israelitas, y los israelitas también. Y el único tiempo y más lo veremos más adelante, fue cuando David ya establece el reino, ¿verdad? Cuando destruyó finalmente a todos los filisteos, ¿no? Y en el reinado de David, el reinado de Salomón, los tiempos más gloriosos de la nación de Israel. Pero siempre estuvieron ahí. Los filisteos representan el mundo y todo lo que el mundo te quiere ofrecer. Te estira la mano y te hace creer que si te asocias no va a pasar nada. Y entonces empezaron otra batalla. Dice: y dijo Aquis a David, mira lo que le dice ahora Aquis a David: ten entendido que has de salir conmigo a campaña, tú y tus hombres. O sea, ahora David tiene que prepararse para pelear contra Israel, porque ya está tan metido ahí que ya es como ellos, habla como ellos, piensa como ellos, no tiene integridad en su vida en este momento. Y David respondió a Aquis, mira lo que dice David: muy bien, tú sabrás lo que hará tu siervo. Y Aquis dijo a David: por tanto, yo te constituiré guarda de mi persona durante toda mi vida. Dice: yo te constituyo, o sea, tú serás mi guardaespaldas. O sea, Aquis ya le tenía tanta confianza a David que él dijo: vamos a pelear y tú vas a guardar mi vida, tú vas a cuidar mi vida. Un comentarista dice
que pensando en esto, que aquí le dice: guarda de mi persona, guarda mi vida, y se puede traducir como guarda mi cabeza, cuida mi cabeza toda mi vida, cuida mi cabeza. Y años atrás, David tenía la cabeza de un filisteo en su mano que había matado. Imagínate que en ese momento a David, antes de pelear con Goliat, le dice: no pelees con los filisteos. O sea, el celo que David tiene contra los filisteos. Cuando ve a Goliat y le dice: tú vienes y has desafiado a los ejércitos de Israel, tú no eres más que un incircunciso, tú no eres más que un idólatra, y yo te voy a demostrar que a quien has provocado es al Dios de los escuadrones de Israel. Esa historia también es apasionante, ¿no? Un David celoso, un David que pone su confianza en Dios, un David que se levanta porque entiende que tiene que destruir al gigante. Hoy ves a un David que está cuidando la cabeza de un rey filisteo, la vida de un rey filisteo. Porque todo empezó cuando se asoció con el filisteo. Cuando te has olvidado quién eres. Entonces, pero ¿sabes qué? ¿Qué es lo más tremendo? Y denme solamente 5 minutos para terminar esto. Lo más tremendo es que en el capítulo 29 dice que cuando los filisteos se juntaron, todos los filisteos, los 5 diferentes reyes filisteos, los príncipes de los filisteos, pasaban revista a sus compañeros de 100 y de miles. Y David y sus hombres iban en la retaguardia con Aquis. Y dijeron los príncipes de los filisteos: ¿qué hacen aquí estos hebreos? ¿Qué hacen aquí estos hebreos? Y Aquis respondió a los príncipes de los filisteos: ¿no es este David, el siervo de Saúl, rey de Israel, que ha estado conmigo por días y años, y no he hallado falta en él desde el día que se pasó a mí hasta hoy? Entonces los príncipes de los filisteos se enojaron contra él y le dijeron: despide a este hombre para que se vuelva al lugar que le señalaste y no venga con nosotros a la batalla, no sea que en la batalla se nos vuelva enemigo, porque con qué cosa volvería mejor a la gracia de su Señor que con las cabezas de estos hombres. ¿No es este David de quien cantaban en las danzas diciendo: Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000? O sea, a David se le había olvidado ya eso. A David se le había olvidado ya quién era él. Había perdido su identidad, había perdido lo que él era. Porque cuando tú te asocias con el enemigo, ¿sabes? Vas a hablar como él, vas a ser como él. Y a veces, ¿sabes? Esto sucede en la vida real. A veces sucede este tipo de situaciones cuando como cristiano tú te empiezas a deslizar, ¿no? Y empiezas a meterte en cosas del mundo y empiezas a andar cotorreando y haciendo cosas equivocadas. Y no falta, escucha bien, no falta el que te dice: oye, tú eras cristiano, ¿no? Oye, tú ibas a la iglesia, ¿no? ¿No fuiste tú el que me predicó? Y tú ahí estás: sí, pero pues ve a la iglesia tú. Oye, ¿no fuiste tú el que me mostró el camino? ¿Cuánta gente así en su vida, ya lejos de Dios, se han olvidado de Dios, ¿no? Y ahí borrachos o tomados: así, Dios te ama, ve con Dios. Porque en esa condición está David. David está en una condición totalmente fuera de lugar, ha perdido su identidad, su propósito, se asoció con el enemigo. Pero lo más tremendo es que los reyes filisteos, los otros reyes filisteos, le dijeron a Aquis: no lo queremos. No lo queremos. O sea, nos va a voltear bandera, ¿no? O sea, la mera batalla por la retaguardia se nos viene y nos destruyen. No sabemos qué hubiera pasado. La verdad es que, a como yo veo a David, veo un David que iba en contra de su propio pueblo. Pero el tema es este. Y aquí lo anoté. Vemos a un David que es rechazado por los mismos filisteos. Pero recuerda que en Israel tampoco lo quería Saúl. Y David se queda como el perro de las 2 tortas. Porque cuando juegas entre Dios y el diablo, te quedas solo.
Cuando juegas entre Dios y el diablo, te quedas solo. Y eso es lo que le pasa a David, rechazado por los filisteos. Y él sabe que no puede regresar con Saúl porque lo quiere matar también. Has perdido tu propósito, ha perdido pero con esto termino. En toda esta historia, aunque a Dios no se menciona, ¿no? Y vamos a continuar la semana que entra con la historia, ¿verdad?, de lo que sucede, porque al final le dieron una patada a David y Aquis llega, y vamos a leer más en detalle todo lo que Aquis le dice. Y todavía David se enoja, o David dice: no, es que no, yo quiero estar contigo, yo quiero pelear. Y finalmente le dan una patada y le dice: regrésate porque no te quieren aquí en la pelea. Y viene otra historia muy interesante. Pero en toda esta historia, aunque no se menciona, Dios está detrás de todo. Dios está detrás de todo. Y es Dios quien va a intervenir en todo esto. Proverbios 16:9 dice: el corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Hemos visto momentos muy oscuros de David, o conocemos momentos muy oscuros, porque todavía no llegamos al otro, ¿verdad?, al que todos conocen, cuando falló con Betsabé. Pero hemos visto varios oscuros, pero este es uno de los más oscuros en la historia de David, donde se cansó, donde finalmente después de 14 años dijo: no, ya estuvo, donde su corazón lo engañó, donde tomó una mala decisión, donde al final llegó a dormir con el enemigo, se deslizó sin darse cuenta, hizo cosas incorrectas. Y cuando él mismo iba camino a destruirse, Dios detrás de todo interviene en donde lo rechazan, para que él pueda reaccionar. Y la semana que entra vamos a ver cómo David reacciona de lo que está haciendo. Y esta noche yo quiero que oremos. Cierra tus ojos. Y como te decía hace unos minutos, la palabra está ahí para que aprendamos, para que no hagamos lo mismo. Jesús nos enseñó y Jesús nos dijo que tú y yo vivimos en este mundo, pero no somos de este mundo. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Los filisteos, Filistea representa el mundo. El mundo que tiene que ver con todo lo que es la codicia, que tiene que ver con todo lo que es la soberbia, el orgullo, el pecado. Y no puedes tener un pie en un lado y en otro lado, porque tarde o temprano te vas a deslizar, o te vas a quedar como el perro de las dos tortas. Señor, esta noche te pido que tú nos sigas ayudando a entender en la vida de David, Señor, las cosas buenas, pero también las cosas malas. Señor, podemos ver tu amor, cómo estás en todo tú trayendo el corazón de David. Señor, podríamos decir, vemos, Señor, que tú nos amas a pesar de nuestros errores. Vemos que tú nos amas a pesar de que muchas veces tomamos malas decisiones. Señor, tú estás ahí, y tú estás ahí siempre con los brazos abiertos. Señor, no lo entendemos, pero la realidad es que tu amor es grande. La verdad es que tu amor es permanente, Señor. Pero Dios, que podamos cada uno de los que estamos aquí aprender en la vida de David esta lección. Señor, no tomar malas decisiones que sean dictadas por nuestro corazón, porque podemos engañarnos, equivocarnos. Y aun si hay alguien esta noche que tiene que cambiar de dirección, arrepentirse, Señor, tráelo al corazón. Señor, que podamos entender que tú miras el corazón contrito y humillado. Y Dios, así como tú amaste a David, Señor, tú nos amas. Y Dios, también permítenos estar siempre alertas. Señor, hay oraciones sin responder, hay cosas que todavía no vemos tu mano, pero que nunca eso sea una razón
para alejarnos de ti, Señor. Gracias por este tiempo, bendícenos y bendice a tu iglesia. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que Dios les bendiga, amada iglesia.